Amé a un narcisista y por ahora no me da pena para nada decirlo. Lo amé desde lo más profundo de mi ser y él, lo único que hizo fue destruirme la vida en 1000 pedazos. Lo amé porque a pesar de todo, aún con mi corazón roto agonizando, pensaba en él a cada minuto y tenía siempre la esperanza de que algún día llegara un cambio. Pero no fue así. Pues el amar a una persona narcisista te hace creer y vivir el infierno mismo al creer que es el amor de tu vida, pero en realidad no es así. Por eso les quiero compartir esta historia, comunidad, porque sé que de alguna manera hay muchas personas como yo sufriendo entre paredes silenciosas. Nadie tiene derecho de destruirnos como personas. Eso es lo más cruel que pueda existir en la vida. Sin embargo, yo que lo viví en carne propia, ahora me encuentro de pie ante todos ustedes para poder compartirles una vivencia, la cual se convirtió en el peor de los infiernos. Todo comenzó cuando inesperadamente conocí a Josué. Este hombre se me apareció un día de la nada y creí que Dios me había enviado un gran regalo. Josué me sorprendió un día en las redes sociales cuando interactuaba con un grupo de personas sobre un tema paranormal, pues yo soy fan de sucesos terroríficos y esas cosas. En ese momento, conocí a un muchacho, el cual comenzó a hacerme la plática inesperadamente. Hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Josué, fueron sus primeras palabras. Aquel muchacho comenzó a charlar conmigo de cosas en común y eso me resultó demasiado interesante. Yo tenía aproximadamente 23 años. Venía de una hermosa familia donde solo tengo una hermana menor. Crecí siendo una mujer bondadosa y súper sensible, sobre todo con los animales. Y claro, también con las personas. Pero ¿saben? No me sentía atractiva de ningún modo. Tampoco tenía ese estilo femenino de las demás chicas. Sin embargo, yo así era feliz porque sentía que nada me podía faltar. Un día, inesperadamente amanecí con un hueco en mi pecho. Era una sensación súper extraña porque no le podía dar una explicación alguna. Eso se sentía raro, como si necesitara de algo, pero no comprendía qué podía hacer. Y bueno, en esos momentos comencé a navegar por las redes sociales, donde conocí a muchas personas las cuales tenían cosas en común. Eso me hizo muy feliz. Poder interactuar con gente la cual no conocía a través de un dispositivo móvil en grupos de terror y misterios. Así pasaron casi 9 meses hasta que conocí a Josué, el cual comenzó a interactuar conmigo. Los primeros mensajes causaron en mí alegría y felicidad. Sentía una ternura en esa persona a la cual no me podía explicar. Nunca imaginé que pudiera existir un hombre con esas cualidades y sobre todo, que después de haber tenido una vida de sufrimiento, estuviera allí enfrentando sus días. Josué habló de todo su sufrimiento y sobre su corazón herido, pues venía de una familia disfuncional, donde su padre era un alcohólico y siempre golpeó a su madre, quien terminó huyendo de ese infierno. De mi madre ya no supe nunca, pues se casó con otro hombre. Me decía por teléfono. Vaya, esas palabras me llegaron hasta el fondo de mi corazón. Se me apachurró cuando imaginé todo el sufrimiento que pudo soportar ese buen chico. No entendía por qué la vida había sido tan cruel con él, porque no se lo merecía. Sin embargo, lo que más me impactó fue la historia de su vida sentimental, la cual parecía tal cual como las novelas de Televisa. Tuve una pareja, pero ella me corrió de su casa sin razón. Yo le di todo y trabajé en lo que pude, pero sus padres nunca me quisieron. Me dolió mucho que ella se portara así conmigo. Cuando escuché esas palabras, no comprendí por qué existió una mujer tan cruel con ese muchacho. ¿Cómo es posible que no lo haya valorado?
si cualquier mujer se sentiría dichosa de tenerlo a su lado. Fueron las preguntas que resonaron en mi cabeza en un primer momento, porque Josué me parecía el hombre más sensible sobre la tierra. Prácticamente se parecía a mí. Y saben, con mis primeras interacciones virtuales, sentí que había encontrado al hombre de mi vida. Aún no podía creer que ese chavo en realidad existiera. Sí tenía todo aquello que yo misma deseaba. Entonces, comencé a demostrarle que yo sentía un profundo interés hacia él, con mis mensajes, con mi comprensión, y me sentía muy feliz al recibir lo mismo de su parte. «Eres la mujer que tanto había esperado», me escribió. Al leer esas letras, de inmediato mi corazón se enganchó al 100. Me sentía muy enamorada en pocos días. Así que al conocernos en persona, no podía creer tener frente a mí a ese hombre maravilloso, quien no le importaba ese detalle físico que tenía en mi persona. Bueno, les contaré un poco. Había nacido con labio leporino, lo cual me impedía verme atractiva como las demás mujeres. Tuve una cirugía, pero pues no de mucho éxito. Así que decidí no volverlo a intentar jamás. Creo que me decepcioné del resultado. Pero bien, la conexión fue realmente inevitable. En poco tiempo de conocer a Josué, ya me sentía la mujer más enamorada sobre la tierra. Sus palabras en los mensajes sacudieron mi alma desde adentro y ya no lograba sacarlo de mi mente durante todo el día. Me notaba completamente diferente y mis padres en un primer momento me preguntaron si me sucedía algo, pero en realidad no tuve la confianza para contarles acerca de Josué. En ese tiempo, tenía una tía que creía en esas cosas de limpias. Su matrimonio era uno de los más envidiados por la familia. Decía que tenía un secreto para ser feliz con su esposo porque éste la trataba como una reina, pero nunca le pregunté a qué se refería. Mi tía a veces bromeaba diciendo que me iba a ayudar a conseguir un novio, pero pues realmente no me importaba ni lo necesitaba. No obstante, con la aparición de Josué, le tuve que contar a ella, porque la verdad, le llegué a tener muchísima confianza. Ella se alegró muchísimo porque me notaba demasiado feliz. «Mírate, hasta ya cambió el brillo de tus ojos», expresó. Y tenía razón, yo me sentía otra mujer llena de vida, de sueños al lado de Josué, el amor de mi vida. Durante los 2 meses siguientes, nos veíamos cada 15 días allá en la ciudad. En ese tiempo yo radicaba en una comunidad, la cual se encontraba a 3 horas más o menos. Me costaba mucho ir a mis encuentros con Josué, pero no me importaba porque las horas a su lado se me hacían tan cortas. «Ya no puedo estar más sin ti», decía él. «Vives muy lejos de mí». Así que con esas palabras, Josué me propuso vivir juntos. Sin embargo, no sabía cómo les diría a mis papás de su existencia. Necesitaba presentarles a mi novio para que supieran de mi decisión de irme a vivir con él. En algunos momentos me llegué a sentir algo nerviosa y a la vez culpable porque les oculté la existencia de mi novio. Pero al saber que tenían un pensamiento tradicional, sabía de antemano que no iban a estar de acuerdo con esa relación. La única manera era soltarles la noticia de golpe con mi decisión por delante. Josué me convenció en que fuera lo antes posible. «Ya no puedo estar sin verte», decía cada que me mandaba mensajes de texto. Y eso ocasionó en mí la motivación para establecer la fecha en que hablaría con mis papás. Por fortuna, un día, él decidió venir a mi casa. Recuerdo que era cumpleaños de una de mis tías, hermana de mi papá, y se encontraba la familia reunida. Lo presenté de inmediato, pero en el momento en que mi madre miró a Josué, puso una expresión de descontento al verle su aspecto algo humilde, y esa vestimenta que traía no se le veía muy bien. Pero bueno, nos quedamos en la reunión familiar,
y miré a mi madre murmurar con mi padre a lo lejos. Seguramente estarían hablando de la impresión causada por mi novio, pero eso a mí no me importó. Realmente, no solo deseaba estar con él, y aunque sabía perfectamente que no tenía dinero, eso nunca fue problema para mí, porque yo tenía un buen trabajo para solventar mis propios gastos. Sinceramente, solo me interesaba pasar el mayor tiempo con mi novio, aunque reconozco que en ocasiones este decía o hacía comentarios burlones, y pues era un poco mal hablado. Conmigo se portaba de lo más lindo del mundo, y me acuerdo de que en ese momento me regaló una pulsera de esas que están tejidas con estambre o hilo. Llevaba nuestros nombres juntos, y obviamente para mí había sido un súper detalle. Josué tenía una mirada muy tierna. Eso fue lo que más me enamoró de él, pero nadie lo entendía. Al día siguiente, recibí muchos cuestionamientos por parte de mis padres. ¿En dónde lo conociste? Fueron las primeras preguntas de ambos, pero en realidad nunca les dije que había sido por las redes sociales. Una simple mentira piadosa me sacó del apuro, y aunque sentí que no me creyeron en lo absoluto, no les quedó más remedio que escuchar esa versión. Pues Josué vivía algo lejos de mí, por lo tanto, absolutamente nadie lo conocía, ni tampoco podían saber de él. Y aunque mis padres no se quedaron tranquilos, nada podían hacer en contra de mi decisión, porque yo en realidad amaba a Josué más que a mí misma. Pasaron unas semanas y de pronto Josué me pidió que viviéramos juntos. Decía ya no poder estar más sin verme porque se le complicaba venir cada semana por toda la distancia que nos separaba. No obstante, algo me detenía y era la reacción de mis padres. Ese día por la noche, tuve una horrible pesadilla. Me veía a mí misma al borde de un abismo y alguien por detrás me empujaba, dejándome caer al vacío. De repente, una voz familiar llegó hasta mi oído. Era como si se burlaran de mí por estar en ese vacío, y aunque intentaba pedir ayuda, nadie podía escucharme. Al despertar, miré un extraño moretón en mi cuello. Era como una mordedura porque veía claramente las marcas de unos dientes. Me dolía bastante la piel y una sensación de vacío se apoderó de mi pecho. Me dolía a la vez y no podía hacer nada por calmar aquella sensación de dolor. Cuando volví a dormir, entré en un sueño profundo donde me veía sola en un abismo negro y a mi alrededor solo escuchaba varios murmullos de personas. En ese momento, abrí los ojos. Miré que estaba en el suelo cerca de la cocina y mi madre me llamaba con desesperación. Los vi demasiado preocupados y al levantarme, seguía sintiendo aquel vacío en el pecho sin que pudiera hacer nada para evitarlo. Al amanecer, mis padres me pidieron ir al médico, pero honestamente no quería hacerlo porque tenía una cita con Josué. Era la fecha para irnos a vivir juntos, pero algo sentía dentro de mí. Es más, me parecía escuchar una voz, la cual decía, «No lo hagas». Era un presentimiento o intuición, como quieran llamarlo. Sin embargo, el amor que yo sentía por mi novio era mucho más grande y lo amaba más que a nadie en el mundo. No hice caso a mis padres, aunque ellos se pusieron furiosos, pero gracias a mi relación con Josué, aprendí a decirles que no se metieran en mi vida. Él decía que mis padres venían siendo algo metiches en la relación y no debía hacerles mucho caso. Josué tenía mucha razón. Creía haber descubierto las verdaderas intenciones de mis padres. Ellos no aceptaban a mi novio y querían separarnos a cualquier costo. Al día siguiente, toda enferma, me fui con Josué. «¿Por qué te tardas tanto?», él me dijo con un tono de voz medio feo. Era la primera vez que lo escuchaba hablarme de ese modo. Me sentí algo confundida, pero a la vez
Josué tenía razón en molestarse. Al colgar el teléfono, escuché nuevamente ese susurro que llegó hasta mis oídos. No lo hagas. Al haberlo escuchado nuevamente, comencé a sentir mucho miedo. Era como si algo desde lo más profundo de mi interior me dijera que debía hacerle caso a esa extraña voz. Caminé para el camión. Nuestra cita estaba a 1 hora de distancia. En esos momentos, mis padres no imaginaban que no regresaría con ellos, porque tampoco tuve el valor de decirles mis intenciones de ese día, donde me iría a vivir a casa de mi novio. Cuando nos vimos, corrí a sus brazos. Estaba de pie y tenía una extraña vestimenta, falda larga hasta debajo de la rodilla y un velo blanco que le cubría la cabeza. De repente, un escalofrío me inundó el cuerpo y comencé a temblar inconscientemente. ¿Qué te pasa? ¿Estás loca?, me dijo Josué con un tono medio feo. En ese momento no hice caso a su actitud y le pedí que nos fuéramos. Esa sensación me hacía tener mucho miedo y la verdad, no entendía por qué. Cuando llegamos a su casa, me sorprendí mucho. No era para nada lo que yo esperaba. Y pues la culpa fue mía porque jamás pregunté ese dato. Josué nunca me habló de dónde vivía, y mucho menos que tuviera esas carencias tan notorias. Vivía en una vía de un tren. Las casas eran de lámina con cartones, los cuales eran utilizados para proteger las viviendas. La situación tan precaria me hizo quedarme a contemplar el lugar. Sin embargo, Josué preguntó si aún estaba segura de quedarme con él. Por supuesto que sí, eres mi vida. Yo le dije, mirándolo a los ojos, mientras él me sonreía. De repente, una ráfaga de viento golpeó mis mejillas y alborotó mi pelo dejándome despeinada. Josué apretó mi mano para entrar juntos a su casa. Allí estaba su madre junto con su papá, sentados en la mesa de una cocina a punto de derrumbarse. Las láminas del techo tenían varios agujeros, podía entrar la luz del sol, pero como era primavera, no había problema con la lluvia en esos momentos. Su padre me miró con sorpresa intercambiando miradas al mismo tiempo con la madre de Josué. Luego, tomó la palabra y le preguntó: ¿Ya se va a quedar? Y yo solo asentí con la cabeza, diciendo sí. Los primeros días fueron algo difíciles. Sin embargo, cuando estaba sola volví a escuchar ese susurro a mis espaldas y después podía ver a la misma mujer del otro lado de las vías, pero ahora con un vestido tipo camisón negro. Me daba mucho miedo y entonces no quería quedarme sola en esa casa. Pero había momentos en que todos se iban y yo solo me quedaba allí con la tele encendida para no sentirme sola. Los días pasaron y Josué comenzó a cambiar conmigo. Se enojaba con facilidad y comenzó a pedirme las cosas de mala manera, como su ropa limpia y la comida servida cuando éste llegara. Me sentí de alguna manera comprometida porque ahora éramos una pareja. Por ese motivo traté siempre de complacerlo en todo. En esos momentos ya me había acostumbrado a la presencia de esa mujer, pero a nadie le dije porque Josué era de esos escépticos. Las semanas siguieron su curso, después los meses, y justo al cuarto comencé a sentir cómo Josué se burlaba de mí frente a sus padres. También saludaba a otras muchachas en mi presencia y me hacía comentarios como: ahí va mi novia. En un primer momento lo tomé como un albur, pero con el paso del tiempo esto fue siendo cada vez más recurrente y notorio, a tal grado que Josué se ponía a platicar con mujeres estando conmigo. Una noche no podía dormir, entonces me levanté y miré que mis brazos tenían varios moretones, los cuales me ardían demasiado. Me fui para la cocina donde estaba un viejo espejo y al mirar mis brazos, vi en que miré a esa mujer a mis espaldas.
Tenía la piel arrugada, parecía una anciana, pero esta vez le colgaba una trenza grande a la cabeza, toda blanca. Miré para atrás pero no vi nada, y como arte de magia, la puerta que se encontraba atrancada con un palo de escoba se abrió. Acto seguido, mi suegro se levantó de su cama muy enojado porque había escuchado un ruido. «¿Qué haces en la puerta?», preguntó, sin que pudiera responderle nada. Sentí mucho miedo e intenté conciliar el sueño. Tenía tanto miedo y no deseaba seguir en esa casa, pero era imposible salir de allí. Josué jamás iba a querer irse y por ende yo no me iba a separar de él. Meses después seguía mirando esa presencia. A veces amanecía con arañazos en los brazos y un día fue en mi rostro. En ese tiempo, Josué comenzó a prohibirme cosas. No dejaba que les hablara seguido a mis padres y tampoco quería llevarme a visitarlos. Sentí cómo me imponía con su mirada, pero terminaba haciendo lo que me pedía, porque si se enojaba, no me hablaba en días o hasta una semana. A veces era demasiado cruel conmigo, pero otras muy amoroso, sobre todo en la intimidad. Así que con el paso de un año, nos mudamos a su pueblo. Allí intentamos hacer una vida, pero llegó su primera infidelidad. En el lugar donde vivíamos, había muchos árboles alrededor, y justo en uno de ellos, comencé a mirar cosas que se posaban en las ramas. No podía explicar lo que eran, pero parecían criaturas extrañas. Y saben, me engañó con una de las vecinas. Cuando me enteré, me dijo: «Si quieres seguir conmigo, lo vas a aceptar. De lo contrario, allí está la puerta». Sin embargo, nada podía hacer para que él cambiara de opinión y dejara a su amante. Llevábamos cerca de 2 años juntos. Josué me había demostrado que no me quería lo suficiente. No obstante, me era imposible alejarme. Su indiferencia fue terminando con mis ganas de vivir. Quise aceptar su infidelidad, pero me era imposible. Entonces, pensé que debía castigarlo de alguna manera. Por eso, utilicé un frasco de pastillas para dormir. Estaba decidida a hacer sentir culpable a Josué y que éste reconociera a la mujer valiosa que yo era por el simple hecho de amarlo tanto. En ese momento que me iba a tomar las pastillas, una corriente de aire golpeó mis mejillas, pero me encontraba sola porque todos habían salido. Frente al espejo, pedí que Josué se arrepintiera por hacerme tanto daño, y antes de tomar eso, apareció a mis espaldas la imagen de aquella mujer con una mueca escalofriante. Ella asintió con la cabeza, y fue el momento preciso para darme valor y tomarme todo el frasco. Segundos después, comencé a sentir que la vista se me tornó negra y caí al suelo perdiendo el conocimiento. Me miré en ese abismo negro y confié en el que a fin hubiese abandonado este mundo, pero no fue así. En ese momento algo ocurrió. El abismo negro se fue aclarando y vi cosas extrañas. Era como si caminara entre una llanura, pero el cielo estaba de color rojo y el sol brillaba con tenue luz. Caminé por mucho tiempo, sin mirar nada. Solo alcancé a observar una especie de árbol, el cual tenía hojas duras parecidas a un cristal. Tiempo después, el suelo comenzó a moverse como si fuera arena movediza, y mis pies comenzaron a sumergirse hasta el fondo. Por más que intenté salir de allí, no pude, y terminé hundiéndome en el suelo. Durante ese tiempo, sentí que me tocaron los brazos y las piernas. Sin embargo, varias voces me despertaron cuando escuché que decían mi nombre. ¿Dónde estoy?, pregunté. Me encontraba en el hospital. Al parecer, los médicos me daban por muerta porque mi corazón dejó de latir por un minuto. En ese momento, todos dijeron que había sido un milagro el que estuviera viva. Pero cuando me llevaron a una habitación,
Miré en los pasillos a unas personas desgarradas y con sangre en el rostro. También en la habitación, ahí en la puerta, se miraba una viejita de pie cuando las enfermeras entraban y salían. No entendía qué estaba sucediendo. En ese momento Josué fue al hospital, pero le dije que no deseaba seguir a su lado y regresé con mis padres. Ya no pude rogarle porque a partir de allí mi vida cambió para siempre. Miraba a ese tipo de personas por todos lados, en la calle, en casa de mis papás, y hasta me tocaban los brazos. Con el paso del tiempo no aguanté más y solicité ayuda. Pero alguien me dijo que después de haber regresado de la muerte, una puerta se abrió a mi lado y los muertos regresan conmigo. Por más que me ayudaron, no pudieron lograr nada, y ahora vivo acosada por esos seres, los cuales parece que conforme pasa el tiempo, se adhieren más a mí. Ahora me arrepiento. Eché a perder mi paz y mi tranquilidad, porque no hay día en que aquellos seres del otro mundo me recuerden que jamás debí atentar contra mi propia vida por haber amado a un narcisista.